Primera de Reyes, capítulo 7. Y la semana pasada, justo que vimos esto, capítulo 6, y pasamos el video, mi esposa y mi hijo Alan lo ven en la casa y Jan lo ve viene aquí conmigo. Y entonces cuando llegué a la casa se armó un alboroto, porque después de ver el video dijeron, bueno, algo hace falta en el templo, en el video. ¿Viste o no? ¿Sí viste o no que algo hace falta? No está el velo. En este video por lo menos no se ve el velo. Tienes una puerta antes de entrar al lugar santo y tienes unas escaleras y tienes una puerta que entras al lugar santísimo. Pero en época de Jesús y en el tabernáculo de Éxodo hay un velo, y este velo es sumamente importante. Es un pedazo de tela bien tejido, grueso, que pesa, ¿no? Donde el sumo sacerdote una vez al año tenía que entrar y tenía que agacharse y pasar este velo. Y es ese mismo velo cuando a las 3 de la tarde Jesús, después de ser crucificado, este velo, cuando el sacerdote está orando, el altar de incienso está delante, este velo dice, y es muy importante cómo se rompe, dice que se rompe de arriba hacia abajo. Es decir, si tú alguna vez has roto una tela, ¿no? Tú para romper una tela de la orilla la tomas y haces eso y ¡pum! Se va por completo el hilo, ¿no? Que está a la trama de la tela. Y aquí este dato es importante porque lo rompe Dios mismo, de arriba, del cielo hacia abajo, y entonces tenemos acceso al lugar santísimo por la sangre derramada de Jesucristo. Ahora, este video que viste es una simulación en tercera dimensión de lo que estudiamos en Primera de Reyes capítulo 6, y en Primera de Reyes en capítulo 6 no están todo, hay mucho detalle, muchísimo detalle, y hay mucho detalle, y vamos a ver de los muebles y de todo lo que sucede, pero no está el detalle del velo. Ahora algunos dicen, bueno, es que si no está el detalle del velo quiere decir que pues está mal la Biblia y nada más hay que leer, la Biblia tiene diferentes libros. Y entonces quiero enseñarte nada más en Segunda de Crónicas, más adelantito ahí, si ya llegaste a Primera de Reyes capítulo 7, te vas a Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y esto es lo que los reinos registraban, los escribas, ¿no? que eran contratados para los reyes. Y en Segunda de Crónicas capítulo 3 viene que Salomón edifica el templo, mismo título que ya vimos en Primera de Reyes, está complementando un poco lo que ya vimos. Y en Segunda de Crónicas capítulo 3, por ejemplo, fíjate, versículo 12, lo que ya vimos, los querubines que están en el lugar santísimo, dice versículo 12, de la misma manera un ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, que acuérdate, el lugar santísimo era un cubo, y la otra era de 5 codos que tocaba la ala del otro querubín. Entonces los querubines tocándose las alas uno entre otro y tocando las paredes, y Primera de Reyes capítulo 6 nos da las medidas, y aquí también de los querubines. Versículo 13, estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Versículo 14, hizo también, ahí está, fíjate, el velo. Entonces siempre como que haya como una diferencia o como que no quede muy claro, siempre tienes que estudiar más profundo tu Biblia, ir a buscar, o sea, dónde aparece la palabra velo, y ya de pronto todo se va a aclarar. Y dice, hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, mismo velo, mismos colores que estaban en el tabernáculo. Nada más acuérdate, este templo es lo doble del tabernáculo, entonces tienen que ser otro velo. E hizo resaltar querubines en él. Entonces ahí está ahora, lo que no dice es que si el velo estaba atrás de la puerta o delante de la puerta, eso no dice la Biblia. Y de pronto, pues, cuando no dice la Biblia, pues es que realmente no es importante. Entonces ahora sí, vamos a regresar a Primera de Reyes capítulo 7. Y entonces si te diste cuenta que en el video no estaba el velo, pues sí, los que hacen los videos y de pronto hasta los que enseñamos nos podemos equivocar, pero la Biblia
O sea, simplemente sigues estudiando y escarbando y vas a dar con la verdad en la palabra de Dios. En el capítulo 7 vienen las otras cosas que Salomón edificó. Junto con el templo que Salomón lo edifica, ya vimos, él termina la edificación del templo en 7 años, 3 años en preparación, 7 años para terminar el templo. Entonces más o menos son 10 años de su reinado para completar el templo. El templo era lo principal. Acuérdate que cuando se nombra todos los que están, los líderes al lado de Salomón, los líderes que primero son nombrados son los sacerdotes, porque con David los primeros que son nombrados son el ejército, porque ellos siguen en la guerra hasta que Dios pusiera a los enemigos bajo los pies de David y del rey, y con Salomón ya pueden construir el templo y viene otra época, ¿no? La época de gloria del pueblo de Dios y del pueblo de Israel con Salomón. Salomón realmente está cosechando lo que David hizo. Eso es, y así pasa con familias y con gobiernos y con empresas. Y entonces, fíjate, versículo 1 dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Entonces, en 7 años el templo, y después, ahora aquí dice, no nada más es su propia casa, sino Salomón lo que hace es todo un complejo. Si te diste cuenta en el video, tienes el templo, tienes la pared que rodea el templo, y en la parte de afuera hay unos edificios, y son estos edificios que Salomón edifica, que en el capítulo 7 los da detalles suficientes, pero no muchos detalles. Donde la Biblia da detalles es en el tabernáculo. O sea, qué figuras hay grabadas en la pared, qué figuras hay grabadas en el velo, cómo son las mesas, cómo son los querubines. Y en el complejo que Salomón hace, no hay muchos detalles. Y fíjate, entre el capítulo 6 y el capítulo 8, es más, entre el capítulo 6 y el 7, vas a tener el templo, vas a tener el complejo que Salomón hace, no con muchos detalles, y al final del capítulo 7 regresamos otra vez al templo, adentro, a lo que sucede ahí. Y lo que Dios hace con esto es decir dónde está el énfasis. El énfasis no está en el complejo de Salomón, no está en el gobierno, no está en el ejército, está en la adoración. Ese es el énfasis. Mateo 6, busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Entonces vamos a leer en el versículo 1. Si quieres, vamos a quitar la imagen y ahorita la ponemos cuando lleguemos otra vez de regreso al templo. Entonces ya nos salimos del templo. En el capítulo 6 se termina de edificar, y en el capítulo 7 el complejo que va a edificar Salomón, y mira, en 13 años. Ahora algunos dicen, bueno, es que solamente se tardó 7 años en el templo y se tardó 13 años en todo lo demás. Quiere decir que le puso más atención, más dinero y más tiempo a la obra de todo lo demás que a las cosas de Dios. Y eso realmente no está en la Biblia. Posiblemente no, posiblemente dedicó menos dinero y menos obreros y menos gente a la obra de su complejo, y por eso pues posiblemente tardó más años. Pero lo que tenían que terminar ya era el lugar central para el pueblo de Dios para adorar. Eso era lo primero que tenían que hacer. Y entonces, versículo 1, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. Entonces, vamos a ver 5 lugares o 5 cosas que están fuera del templo, que son parte de este complejo. Déjame te lo adelanto. Uno es la casa del bosque del Líbano, y vamos a ver cada cosa para qué era. El pórtico de las columnas, el pórtico del trono, la casa de Salomón, y no faltaba más, la casa de la esposa de Salomón. Entonces Salomón tiene su casa y dice, no, pues tú chiquita te quiero mucho, pero te hago tu casa. Ahí. Y algunos dicen, bueno, pues posiblemente no era, como no era del pueblo de Israel, y muchas cosas que se dice, pero realmente no se sabe porque la Biblia no dice. Entonces le hace su casa a la hija de Salomón. Entonces mira, versículo 2, asimismo edificó
la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro de arriba sobre las vigas. Entonces fíjate, vigas, columnas, todo cubierto de madera, de cedro, arriba sobre las vigas que se apoyan apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas y había 3 hileras de ventanas, una ventana con la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. Este es un rectángulo con columnas, pero lo que tenía y su sello era todo de madera. Por eso se llama así, la casa del bosque del Líbano. Tú entrabas a este lugar rectangular y olía y es como si hubieras estado en un bosque lleno de madera, todo repleto y todo cubierto. Ahora, ahí más adelante, en 1 Reyes 10, 16 y 17, vamos a ver que Salomón puso 500 escudos de oro. Unos grandes, unos chicos, pero ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esta casa del bosque del Líbano era el lugar para proteger la ciudad y para proteger al pueblo, donde el ejército se preparaba para ir a la batalla. Entonces tienes, para hoy diríamos nosotros, pues es ya no es la Policía Federal, ¿cómo se llama? Guardia Nacional. Eso sería para nosotros este lugar que Salomón está edificando. Y después, versículo 6, también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Este pórtico de columnas, como en muchos lugares, ¿no? Y lo ves en diferentes lugares en esta época, era el lugar donde se hacían negocios, donde se cerraban tratos, donde se sellaban escrituras. Esto era como vamos a decir, el World Trade Center de Salomón. Entonces tienes el lugar de la fuerza civil, de la protección, tienes el lugar de donde se hacen negocios, versículo 7, y hizo así mismo el pórtico del trono, donde se juzga, donde van a venir los casos al rey y donde él va a decidir quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Vienen las peticiones, vienen los decretos, vienen los juicios, donde Salomón va a tener que usar la sabiduría que Dios le dio ahora sí, para reinar en cualquier caso. Y entonces el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Versículo 8, fíjate cómo no da muchos detalles, no dice y así era y no, los detalles están en el templo. Entonces lo que la Biblia hace es poner énfasis, ¿dónde quiere que pongamos atención? Versículo 8, y la casa que él moraba. Entonces la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, el pórtico del trono y su casa, la casa de Salomón, la casa en la que él moraba. Para nosotros hoy sería el Palacio Nacional, donde vive el presidente y donde hace negocios y donde recibe gentes y donde hace sus cenas. Esto sería para nosotros hoy la casa en que él moraba. En otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Y al final edificó también Salomón, ahí está, para la hija de Faraón, su casa, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, mismas piedras que el templo. Entonces, como que aprovecha la mano de obra, aprovecha toda la obra que estaban haciendo afuera de la ciudad. Acuérdate, las piedras ya las traían cortadas y trabajadas, y solamente se colocaban piedras enormes. En el templo, acuérdate, la piedra más grande que hay es de 500 toneladas, enorme, enorme. Es una obra grandiosa, mucha gloria, pero más en el templo. Porque vamos a terminar en este capítulo como adentro del templo todo es glorioso y está no todo de bronce, no todo de madera, todo de oro. Ahora, el oro de este templo simplemente refleja la luz, pero está apuntando algo a la gloria de Dios.
Y lo que a ti y a mí nos espera es mucho mayor que eso. Acuérdate, Jesús en el monte de transfiguración no está reflejando la luz, sino en Él estaba la luz. Y de Él nace la luz. Es así, se transfigura y se transforma, muestra su gloria. Y versículo 9, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y así mismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Ahora vamos, versículo 11, de ahí hacia arriba eran también piedras costosas. Fíjate cómo piedras costosas, piedras labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también en el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Es lo que aquí se gastan, es una fortuna. Es un lugar glorioso, es el centro de la adoración, es el centro de la nación de Israel, es simplemente un reflejo de que Dios estaba con ellos, de que Dios les había traído hasta ese punto, de que Dios les había prosperado. Y entonces fíjate, versículo 13, vamos así, esto para mí es lo más interesante, versículo 13. Y envió el rey Salomón, hizo venir de Tiro a Hiram. Ahora Hiram ya lo vimos, pero este Hiram no es el del capítulo 5. El Hiram del capítulo 5 es el rey de Tiro. Este no es el rey. Se llama como el rey, pero no es el rey. Entonces, se ve que en Tiro había muchos Hirams, y así pasa. Y entonces envió el rey Salomón, hizo venir de Tiro a Hiram. Acuérdate, Tiro no era parte de Israel, era un lugar de gentiles al norte. Había artesanos fenicios, versículo 14. Y Hiram era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Entonces su papá ya había fallecido, y me recuerda un poco a Timoteo, su mamá judía y su papá gentil. Y Dios manda traer a través de Salomón a este hombre de su mamá judía y su papá gentil a trabajar en el templo, igual que Timoteo. Timoteo le sirve a Dios y lo usa porque por un lado va a entender cómo es el pueblo de Dios y los judíos, y su mamá y su abuela le contaban las historias del Antiguo Testamento, pero por otro lado iba a ser enviado junto con Pablo, el apóstol, a los gentiles a predicarles el evangelio. Y de pronto Timoteo se da cuenta, o sea, mi historia y de dónde vengo sí importa para Dios, y lo usa. Tu historia y de dónde vienes sí importa para Dios, y lo puede usar. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que estoy con alguien y de pronto tenemos historias en común, y Dios usa mi historia, y digo, yo te platico de pronto parte de mi historia y dices, ¿de veras? O sea, igual que tú. O sea, tenemos cosas que dices, ¿cómo? Así, tu familia, así, y esto y el otro, y de dónde. Te platico así la historia y dices, órale, igual que tú. Y Dios usa nuestras historias, y Dios nos redime por completo con nuestras historias y de dónde venimos, y con nuestros complejos y con nuestros fracasos y con nuestras debilidades y con nuestras fortalezas y todo, y Dios nos redime por completo y nos usa así. Nada más te tienes que poner en sus manos. Y entonces tienes aquí a este hombre Hiram, de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre, que ya murió porque por eso es viuda su mamá, su padre que trabajaba en el bronce. Entonces, este hombre Hiram, su papá le dejó una profesión y él la va a aplicar en su vida. Enséñales a tus hijos, no solamente matemáticas, no solamente civismo, enséñales, cómo se vive, cómo se trabaja, carácter, valores, actitud, cómo puede salir alguien adelante.
Hace ratito mi esposa me estaba platicando que hoy en día en las grandes empresas, estas Tesla y SpaceX y Google y Facebook, ya en tu currículum no importa si tienes universidad o no. Y yo digo, órale, pues yo sí tengo universidad, no me serviría de nada. No, como que ya están empezando a entender. No, si eres joven no dejes de estudiar, ¿eh? Lo primero que yo digo, no, sí, estudias tu carrera, lo que empieces termina, pero no lo es todo, ¿eh? Porque de pronto hay jóvenes que salen de la universidad y no saben hacer absolutamente nada. Y luego si sales de la universidad que yo me gradué, peor, porque sales pensando que eres jefe y que puedes mandar a todos, y no, porque no sabes nada, entonces sales peor de lo que entraste. Dios tuvo que tomar eso y redimir eso en mi vida y humillarme y decir, ya, sí, un par de zapes y ya. Y de pronto lo que mis papás no pudieron hacer en mí, Dios sí lo hizo. Entonces por eso yo cuando me frustro con mis hijos digo, bueno Señor, lo que yo no puedo hacer en ellos, tú hazlo, por favor. Así, entonces tienes que confiar en Dios en eso, con tus hijos. Es de pronto donde más cuesta. Y entonces tienes este hombre, Hiram, y su padre que trabajaba en el bronce era de Tiro, e Hiram va a trabajar el bronce para todo fuera del tabernáculo. Pero fíjate qué tiene este Hiram, tiene la profesión de su papá, seguramente sabe hacer muy bien el bronce, pero era lleno de sabiduría. Son cosas que tienes que subrayar en tu Biblia, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia y lleno de ciencia. Este hombre, vamos a ver, es un artesano, es un artista, es un creativo. Y cuando ves el video del templo y ves las fotos dices, qué increíble, qué trabajo, y ves el detalle y la delicadeza y el tiempo que le pusieron. Y vemos un poco aquí los hombres que Dios usa, aún en eso, en arte, en creatividad, en música, en talento, en todo lo que, en diseño. Todo lo que haces, que lo haces bien, lo haces porque Dios puso eso en tu vida. Es su sello. No hay una persona más creativa que Dios. Por eso si pones tu vida en manos de Dios y eres una persona creativa, o eres artista, o eres músico, o eres poeta, Dios te puede llevar a donde nunca imaginaste. Y Dios lo va a hacer con este hombre, con Hiram. Y entonces era lleno de sabiduría, lleno de inteligencia, lleno de ciencia en toda obra de bronce. Y pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, todo, hizo no solamente lo de afuera, hizo también lo de adentro. Hizo todo con mucha delicadeza. Ahora, en Éxodo capítulo 31, y quiero que vayamos ahí, 400 años antes, cuando salen de Éxodo, Dios manda hacer el tabernáculo y usa un hombre que no se llama Hiram, se llama, ahorita vas a ver, Éxodo 31, más atrás, después de Génesis, vas a encontrar Éxodo capítulo 31. Nosotros en Semilla decimos que este versículo de Éxodo, o este capítulo de Éxodo capítulo 31, es específicamente para los líderes de alabanza. Es específicamente para los que están en audio, en proyecciones, en todo lo que tiene que ver creativo, en los logos, en todo, todo, pero no solamente eso, sino si tú te dedicas a todo eso creativo en el mundo, este es tu capítulo. Tienes que verlo y fíjate, versículo 1 del Éxodo 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he mandado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ve el versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Bezaleel tiene las mismas características que Hiram en 1 Reyes capítulo 7. Y eso es lo que tú necesitas como creativo.
No solamente que tu mente se llene de creatividad, sino que tu vida esté llena y marcada por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te guíe. Y entonces todo lo que vas a hacer en tu vida creativa va a ser para su gloria y Dios lo va a usar y va a resplandecer como ni te imaginas. Y entonces fíjate, yo lo he llamado por nombre Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, y está lleno de sabiduría, y en inteligencia, lleno de inteligencia, y en ciencia, lleno de ciencia. Ahora Hiram en todo lo que tiene que ver con el bronce, pero a Bezaleel en todo lo que tiene que ver con el arte. Entonces, si tú quieres ser artista, tienes que seguir a Jesús. Tienes que pedirle que te llene de su espíritu. Tienes que pedirle que te haga un artista sabio, inteligente, y que todo lo que tú hagas lleve su marca y sea para su gloria. Inténtalo y vas a ver lo que sucede. Y en toda arte, versículo 4, para inventar diseños. Y en la música, composiciones, y en la poesía, videos, páginas de internet, arreglos florales. Si eres arquitecto, en la arquitectura, ingeniero civil, en ingeniería. Dios no está peleado con el trabajo. Fíjate cómo Dios va a usar a Hiram, no solamente para hacer las cosas del templo, sino para hacer todo, dice toda la obra. Un hombre lleno del Espíritu, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. Entonces, si haces aretes, pulseras, todo eso tiene que llevar la marca y el sello de Dios en tu vida. Y versículo 5, y en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Entonces, hasta si haces muebles, una mesa, una sala, todo. Este tiene que ser tu capítulo. Y para trabajar en toda clase de labor. Ahora vamos a regresar a 1 Reyes capítulo 6. Mira a quién Dios usa para su obra. Y tú y yo necesitamos eso. Llenura del Espíritu, inteligencia espiritual, sabiduría, ciencia. En toda obra. Versículo 14, al final. Entonces era lleno de sabiduría, lleno de inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón y hizo toda su obra. Versículo 15, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, muy alta, 8 metros, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la otro capitel también era de 5 codos. Y había trenzas a manera de red, a unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Y hizo también 2 hileras de granadas de comer. ¿Has comido granada? Rojas, esta era una fruta. Es más, las granadas se usaban en las sombreras de los sacerdotes. Y Dios dice, bueno, aquí en estas columnas vamos a poner estas granadas, simplemente de adorno. Y dice, sí, ¿por qué granadas? ¿Por qué no guayabas? Bueno, pues Dios le gustan las granadas y Él quiso poner granadas. Y hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios
y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, en la puerta del templo antes de entrar, y cuando hubo alzada la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín, y alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. A ver, ¿podemos poner el templo? Aquí estás, ¿ya viste? Estas son 2 columnas, Joaquín y Boaz. La entrada del templo, siempre que alguien se paraba y veía, del lado izquierdo veía a Joaquín, del lado derecho veía a Boaz. Ahora, estas palabras significan algo. Joaquín él establece. Y lo que él estaba haciendo es estableciendo el lugar de adoración, realmente lo que estaba haciendo Dios es estableciendo la relación del pueblo con Dios, con él. Y la otra columna que se llama Boaz, en él está la fortaleza. Entonces cada vez que tú ibas al templo y veías, él establece. Y del otro lado, él es la fortaleza, para que nunca se te olvidara. Y sobre estas 2 cosas está erguido el templo. Y por estas 2 columnas de bronce que no se caen, que resisten, que son fuertes, está todo el techo del templo, sosteniendo todo. Entonces acuérdate, él, ¿qué estaba estableciendo aquí? Con templo o sin templo, el linaje de David, que después iba a ser el Mesías, Jesús. Con templo o sin templo, estaba estableciendo a su templo, a su pueblo, y estaba diciendo con esto: en mí está la fortaleza. Nunca te olvides de estas 2 cosas. Él establece, Él edifica, Él hace la relación contigo, Él te da estabilidad. Esa columna de bronce está diciendo: yo te doy estabilidad. Y por otro lado, la otra columna, Boaz, en él está la fortaleza. Nunca te olvides, la fortaleza no viene de la casa del bosque del Líbano, donde están los 500 escudos de oro. La fortaleza no viene del pórtico de las columnas, donde puedes hacer negocios. La fortaleza no viene del pórtico del trono, donde un rey terrenal está juzgando. La fortaleza viene de Jehová. Es Jehová de los ejércitos. Él era su rey. Entonces todo lo que está sucediendo ahí tiene un significado. Versículo 22. Y puso en las cabezas de las columnas tallada en forma de los lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Y ahí se termina. O sea, todo un complejo. Fíjate cuántos versículos. Y de pronto ya regresamos al templo una vez más, al mobiliario del templo. Mucho esplendor, mucha gloria. Lo importante para Dios era eso. Todo lo demás era para gobernar a su pueblo. No, también importante, pero no tan importante como la adoración. Versículo 23. Y de pronto en ciertas naciones es más importante la política que la adoración a Dios, ¿eh? En México no, pero en Estados Unidos eso pasa. Iglesias se están dividiendo entre republicanos y demócratas, y iglesias se están dividiendo por eso. Que si la vacuna, que si no la vacuna, que si Donald Trump, que si no Donald Trump. Y en México tenemos que cuidarnos de eso. Cuidado con tener un celo con un partido político. Acuérdate, párate delante del templo y ve, Él es el que establece. Él es mi fortaleza. No vas a encontrar eso en ningún partido político, en ningún gobernante. Todo eso pasa, pero Él nunca pasa. Acuérdate de eso. Versículo 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Me gusta como un mar. Y aquí vimos qué atardeceres ha habido en las últimas semanas. O sea, tienes que ir y ver más el atardecer y alzar tus ojos al cielo y ver lo que Dios regala. Pero este es un mar que es este de aquí, mar de fundición.
Entonces tienes como una inmensa tina llena de agua, y esa agua se usaba para el lavamiento de los sacerdotes, también se usaba para el lavamiento de las ofrendas y lo que traían. Y entonces hizo fundir un mar, versículo 23, de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Cabían 43,000 litros de agua. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto le cabe una alberca? A ver si hay aquí un arquitecto o un ingeniero. 12,000, ¿no? Entonces tienes como 4 albercas así, enorme. Ahora, yo siempre que leo, ¿no?, que en Apocalipsis y es un mar de cristal, yo digo, ¿cómo es eso? Y acuérdate, siempre lo que vemos en el tabernáculo, siempre lo que vemos en el templo es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y de pronto Juan ve eso, aquí en pequeño, pero Juan dice, y vi como un mar de cristal. ¿Cómo será eso? Y entonces como que empiezas a unir un libro con el otro. Versículo 24, y rodeaba aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 vilas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes, ahí están, ya los viste, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur, 3 mirando al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro, estaban viendo hacia afuera. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de... ¿Ya viste todos los detalles? Y la casa de Salomón así, y la de la esposa de Salomón así, pero mira el detalle en el templo, en el lugar de la adoración. Y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2,000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, ahí son estas de acá, las fuentes y las bases. Entonces hizo 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas eran estas: tenían unos tableros, los cuales estaban entre las molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de las basas, o sea, mucho detalle. Así encima como debajo de los leones y de los bueyes había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce. Ahora, ¿cómo movían el agua ellos? Pues no podían mover el mar de la vasija enorme. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dios dice, bueno, ¿por qué no inventamos unas 10 de estas que tienen ruedas, que son movibles, que tienen menos agua? Entonces, no se sabe cómo sacaban el agua del mar de fundición, pero posiblemente había un conducto a través de los bueyes que ves, y de su boca se abría una llave y tú podrías de ahí sacar el agua y ponerlo en estos carros, y estos carros los podían mover y ahí hacer los lavamientos y ahí rociar las ofrendas y lavar todo y ser Dios es muy práctico, es muy creativo, es muy detallista, pero yo veo eso en la Biblia, claro y práctico. Haz esto, esto no, esto sí, es así, tan sencillo. Eso es vivir de una manera práctica y sencilla. Como que de pronto queremos complicar mucho nuestra existencia y nuestra vida, y yo digo, no, muy sencillo y muy práctico. Trata de usar esas 2 palabras en tu vida y de pronto muchas cosas se van a resolver. Y entonces tienes las 10 basas de bronce, versículo 28, la obra de las basas era estas: unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de las bases, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve.
Cada basa tenía 4 ruedas, ahí está, 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente de agua. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate, fíjate qué detalle, en el remate que salía para arriba de las... O sea, yo digo, ¿cómo? Pónganme la foto. Pero así, mucho detalle. Y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Y dices, ¿y quién va a ver eso? Quiero los remates así, adentro y así, pero no se ven los remates. Dios sí ve. Dios ve cosas que nadie ve. Cuando dices que nadie se da cuenta, Dios sí. Dios sí. Una de las cosas que vino a revolucionar nuestra generación es Steve Jobs. Hacía cosas en sus aparatos que nadie veía por dentro. Pero él decía, yo sí veo, yo sí lo abro y sí lo veo. Y eso se lo enseñó su papá. Su papá, ¿sabes qué era? Carpintero. Y los muebles que hacía su papá, la parte de atrás, que tú hoy un mueble le puedes poner formaica o lo que sea y no sé, ni lo pintes, nadie lo va a ver. Su papá decía, no, fíjate en el detalle, hazlo igual de bonito por delante, por detrás. Eso se le quedó a este hombre, un genio, Y dice, yo quiero hacer todos mis electrónicos así lo que ve la gente, lo quiero hacer igual de bonito y hermoso por dentro. Y Steve Jobs no se dio cuenta. Al final, cuando muere y va delante de Dios, ya se le aclaró el asunto, de dónde viene la hermosura y la creatividad. Venía de Dios. Y si tú eres una mujer o un hombre súper creativo, tienes que saber eso que tienes es un don de Dios. Dios te lo regaló. Así, el detalle. Sobresalían los festones para venir a quedar bajo de la fuente. Versículo 31, la boca de la fuente entraba un codo del remate que salía para arriba de la basa. La boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos, no. Y este hombre Hiram tenía que seguir lo que Dios quería, pero hacerlo bien. Todo hacerlo para su gloria. Los cristianos en lo que hacemos tenemos que ser bien hechos. Si vas a enseñar un Navegantes 1, enséñalo bien. Estudia, prepárate, como si fuera tu último de tu vida. Si vas a hacer una predicación así, estudia bien. Ve mapas, estudia. Si vas a servir en lo que sea, hazlo bien. En tu vida, en tu trabajo, hazlo bien. Verás cómo Dios empieza a brillar en tu vida. Versículo 34, asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura. Me encanta, cómo se detiene ahí. Yo quiero que mis basas sean así. Así se detiene Dios contigo. La obra que empezó Dios en ti la va a terminar. Cada detalle, cada asunto, cada rasgo de carácter, Él se va a meter y lo va a moldear. Versículo 36, e hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones, de palmeras,
con proporción en el espacio de cada uno y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Sí sabes que eso es calidad. Poder repetir una cosa varias veces y siempre igual. Cuando vas a un restaurante, si tienes un restaurante, estás bien. ¿Qué es eso? Que cuando prueba una persona el lunes un plato, el plato del viernes de esa misma persona, si pide lo mismo, es exactamente igual. No hay cambio. Y fíjate, aquí tiene mucho detalle. Versículo 18, hizo también 10 fuentes de bronce, cada una de las fuentes contenía 40 batos y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, así como lo ves en la imagen, al oriente hacia el sur, y asimismo hizo Hiram fuentes, vasijas. ¿Para qué iban a ser estas? Derramamiento de sangre, tenazas para la ofrenda. Una de estas tenazas es tomado del altar, ese altar que tú viste en la foto, un carbón encendido, y viene con el profeta y así le toca los labios y su pecado es limpiado. Cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas, los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrirlos, 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, las 10 basas, las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, calderos, paletas, cuencos, todas las herramientas, todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido, bronce bien pulido, brillaba. Ahora, el bronce aquí es una foto de justicia, de juicio, y ahí es lo que estaba pasando. El altar es de bronce. ¿Por qué? Porque ahí venía la ofrenda, el juicio de Dios caía sobre ese sacrificio y entonces tu pecado podía ser perdonado. Es muy importante ese dato. Ahora mira, déjame te enseño Apocalipsis capítulo 1, bronce bruñido. El último el libro de tu Biblia, Apocalipsis capítulo 1, acuérdate, bronce bruñido. Apocalipsis capítulo 1. Por eso cuando lees y estudias el Antiguo Testamento y lees el Nuevo, arroja mucha luz, muchísima. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a empezar fíjate, versículo 10. Juan es arrebatado al cielo y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es domingo, el día que Jesús resucitó. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a ver que en este templo hay 10. En el tabernáculo hay uno solo. Pero Jesús dice eso: yo soy la luz del mundo. Y los candeleros tienen aceite, representando para nosotros hoy el Espíritu Santo. ¿Cómo está tu luz hoy? ¿Con aceite o sin aceite? Tu lámpara. Asegúrate de llenarla del Espíritu Santo. Y él ve 7 candeleros de oro, como los que vamos a ver ahorita en Primera de Reyes. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, el título favorito en Mateo para Jesús.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, no por canoso, no. Acuérdate, es la gloria de Dios, como en el monte de transfiguración, blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas, no es llamas de fuego, es como llamas de fuego. Y los ojos de Dios es así como traspasan todo y ven tu alma, ven absolutamente todo. Y sus pies, versículo 15, semejantes al bronce bruñido, los pies de Jesús, semejantes al bronce bruñido, representando juicio, justicia. Y cuando Jesús va a la cruz del Calvario, esos pies son clavados por ti y por mí. Bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Acuérdate, Juan estuvo en el momento de la transfiguración igual, pum, cae a los pies. Y él puso su diestra sobre mí, igual que en el monte de transfiguración. Va, los toca, les dice: no temas, levántate. Y les dice: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora vamos a regresar y terminar Primero de Reyes. Sigue leyendo Apocalipsis en casa y vas a ver quiénes son los candeleros y quiénes son estas estrellas. Ahí lo dice. Apocalipsis no es un enigma, es una revelación. Es Dios mismo revelándose y diciendo así quién es. Es increíble. De hecho, ya lo estudiamos aquí en Semilla, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Entonces, muy importante, bronce bruñido, versículo 45 al final, versículo 46, todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán. ¿Por qué ahí? Porque es tierra arcillosa, tierra de metales, de todo lo que se necesitaba, pero también era tierra de carbón. ¿Para qué? Prender el carbón, lograr una temperatura, fundir los metales. Dios había preparado todo. Entre Sucot y Zaretán, eso es el desierto del Jordán, y no inquirió Salomón el peso del bronce, de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos, o sea, no sabía ni cuánto bronce era. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. Fíjate, un altar de oro. Este es el altar que está dentro del templo, es el altar del incienso representando las oraciones de los santos. Una mesa también de oro. Ahora anota, segunda de Crónicas 4, 8 y 10 dice que eran 10 mesas, no una. Pero aquí dice una mesa, o sea, una unidad de mesas, de 10 mesas, sobre cuál estaban los panes de la proposición. Los panes de la proposición tenían un súper significado para ellos, porque cuando ellos están en el desierto, cae el maná y Dios les alimenta. Cuando entran a la tierra prometida, Dios les sigue alimentando, pero ¿qué? Del fruto de la tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel. Y el pan en el templo representa eso, lo que Jesús dice: yo soy el pan de vida. El pan tenía que estar fresco, y así tenemos que tener una relación con Dios fresca. Eso es lo que quiere, que nuestro alimento sea diario y fresco, la palabra de Dios. Pero era un símbolo. Dios es mi fortaleza y Dios siempre va a proveer lo que yo necesito. Eso era el pan de la proposición. Los sacerdotes podían comer de ese pan. Y entonces tienes las 10 mesas, los 10
mesas de los panes de la proposición. Versículo 49, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Entonces se hace como un pasillo. Todos esos 10 grandes candeleros están alumbrando, y asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas, incensarios de oro purísimo, también de oro los quinciales de las puertas, los marcos. O sea, imagínate los marcos de las puertas de oro, todo de oro, glorioso. Los quinciales de la puerta de la casa por dentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Entonces tenías la puerta del templo, la puerta del lugar santísimo, tenías el velo. Y versículo 51, así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado. David no puede construir el templo. Tenía ese anhelo, pero no pudo. Dios le dijo, tú no vas a construir el templo, hay mucha sangre en tus manos, tú eres un hombre de guerra. Este proyecto lo va a hacer Salomón, y le da una promesa, pero eso no le quitó a David estar haciendo tesoros, estar haciendo utensilios para lo que una vez iba a ser el templo, y él no lo vio. Nosotros muchas veces estamos haciendo cosas que Dios nos pide y que nosotros son más grandes que nuestra propia vida, que nunca vamos a ver, pero eso no quiere decir que no vayan a tener un impacto. Vive para algo así, y eso es Dios, eso es el Evangelio, para algo mucho más allá que tu vida misma. Y entonces metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, utensilios, y depositó todas en la tesorería de la casa de Jehová. Acuérdate, tenía las cámaras, ya lo vimos en el capítulo 6, fuera del templo a los lados, tiene todas estas recámaras de un lado, del otro y atrás, 3 pisos, y todo eso, lleno de riqueza. Y más adelante vamos a ver cómo 5 años después de la muerte de Salomón viene la decadencia espiritual, y eso les lleva a la decadencia y la ruina de Israel. Viene uno de los primeros reyes y saquea absolutamente todo esto. No, por eso, no pongas tu corazón ni tus ojos en las riquezas. Pablo le dice a Timoteo, porque son inciertas. Son inciertas. Pero mira, tienes un Dios que Él establece, tienes un Dios que Él fortalece. Con templo, sin templo. Esa es la columna que tenemos en Él. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, y gracias por mostrarnos cómo un templo con una explanada, con 2 columnas de bronce de hace años, tienen un significado para hoy, para nosotros en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que esto, tu Espíritu Santo, la enseñanza de hoy la tome y la aplique en específico a nuestras vidas. Tú sabes, Señor, qué es lo que necesitamos. Tú ya nos hablaste, Señor. Ayúdanos entonces a ser llenos de tu Espíritu, poder tener...